Muy buenas noches, ingeniero. Somos el Grupo H y vamos a presentar el componente práctico de la materia redes de computadoras. Tenemos como tema principal un manual creado para simular, calcular y validar el direccionamiento de la IP. Tenemos los siguientes autores, que somos los compañeros Marco Israel Barrera, Alba Lucía Castial, Karen Estefanía Rosero Quinde, Romero Salas Largo, Luis Hermano Ruiz, Camacho Moncayo Verónica y Ortiz Gallego Giovanni. Tenemos como introducción el direccionamiento IP constituye uno de los pilares fundamentales en el diseño y administración de redes de computadoras, ya que nos permite identificar de manera única cada dispositivo conectado dentro de una red. Y esto nos facilita, ya que la comunicación es entre ellos. A través de protocolos estandarizados, nos ayudan a comprender cómo calcular correctamente las direcciones IP. También tienen unas máscaras de subred, los rangos de hosts válidos, las direcciones de broadcast y la cantidad de subredes disponibles. Todos estos cálculos pueden resultar complejos y propensos a errores cuando se realizan de forma manual, especialmente al trabajar con técnicas como PLSM. Ante esta problemática surge la necesidad de contar con herramientas que faciliten dicho proceso, reduzcan el margen de error y optimicen el tiempo de aprendizaje. Este trabajo tiene como propósito el desarrollo de un simulador capaz de calcular, validar el direccionamiento del IP de manera automática y precisa. Esto nos ayuda a permitir que el usuario pueda ingresar a una dirección IP junto con su máscara de subred, para obtener como resultado la información detallada de como la clase de red, el tipo de dirección, la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango de host values, la cantidad de subredes y host redes posibles. De esta forma, se busca ofrecer una herramienta práctica, didáctica y funcional que contribuya al fortalecimiento de los conocimientos teóricos en redes. Tenemos el diccionario de funciones. Tenemos el tutorial binario valor. Esta función permite como parámetro un número entero, el valor, correspondiente a un octeto de la dirección de IPv4, el número entre 0 y 255, y genera una explicación didáctica con su conversión a binario. Esta se define en una lista de pesos con los valores posicionales del sistema binario de 8 bits. También convierten el valor decimal a binario mediante bin y eliminando el prefijo, y rellenando los ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos. Este recorre cada bit de número binario y cuando se encuentra un 1, agrega el peso correspondiente a la lista que luego se conecta con más, mostrando así la suma que da origen al valor decimal. Tenemos analizar B4. Esta función gestiona el análisis completo de una dirección IPv4 ingresada por el usuario. En esta captura el texto del campo, lo separa por puntos y lo convierte en cada octeto a entero, validando que existan exactamente 4 octetos. Determina la clase de red, ya sea A, B, C, D, E, según el valor del primer octeto, aplicando las reglas clásicas de clasificación IPv4. En analizar P6, esta función analiza la dirección IPv6 ingresada por el usuario, toma el texto del campo y lo convierte en un objeto IPv3, IPv6 address, lo cual valida automáticamente la dirección si tiene un formato correcto. También genera dos representaciones de la dirección, una forma expandida y la otra comprimida, aplicando las reglas de abreviación de IPv6. Tenemos que también agregar una explicación académica fija sobre las reglas de comprensión, eliminando los ceros a la izquierda y su único de doble punto. Saludos cordiales, ingeniero, compañeros. Y vamos a hablar sobre la lógica de las capas, en este caso la relación entre los elementos de la interfaz entre botones y las capas del modelo OSI. Los elementos de interfaz tenemos entre V4, entre V6, lo que sería la capa de red, la capa 3, que en sí trata de la captura de la dirección lógica, en este caso la IP, que identifica un hot dentro de una red, sin involucrar en este caso el medio físico de una transmisión. Tenemos el botón analizar, analizar V4, que también está dentro de la capa 3, que sería la de red, ejecutando el algoritmo de clasificación por clase, calculando en este caso la máscara de su red y funciones propias de un protocolo IP. Lo que sería el botón comprimir, analizar V6, dentro también de la capa de red, aplica lo que son reglas de notación de IPv6, protocolo de capa de red en próximas generaciones. Lo que es el tutorial binario está dentro de la capa física, la 1, dando que el cálculo ocurre en el software, lo que sería el resultado, en donde representaría la codificación binaria que finalmente viajará como una señal eléctrica u óptica dentro del medio físico de la capa 1. Por último, el WITEX, que trabaja dentro de la capa 7, en la aplicación, en donde vendría a ser la interfaz final del usuario, lo que sería la aplicación, en el sentido o si recibe la información ya procesada de forma análoga y como una aplicación de usuario final. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la guía de usuario. En este caso tenemos unas capturas sobre lo que vendría a ser el resultado de la ejecución del
del ejemplo práctico que tenemos. Lo que vendría a ser la IP de UNEMI, de Google, y vamos a ejecutar en este caso el script de Python, donde vamos a desplegar la ventana principal con el encabezado institucional y la galería de ejemplos que los compañeros van a explicar en lo que sería el laboratorio de IPv4 y IPv6. Compañeros, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Yo voy a proceder a explicar el ejercicio número 1, que es la red doméstica. Vamos a digitar lo que es la IP, la 192.168.1. Vamos a registrar, analizar. En este primer ejemplo, como podemos verificar, normalmente corresponde a un router doméstico. El simulador convierte cada octeto de la dirección binaria para mostrar a la computadora el almacenamiento real de esta dirección. Luego vamos a señalar lo que es la conversión. La conversión exactamente es la 192. Exactamente va como 1100. La siguiente es 168. 101100. El 1 corresponde exactamente a 0001 y el último que sería el 001. Después también a continuación vamos a identificar que aparece una red privada y calcula automáticamente la dirección de red, la máscara, el rango de hosts y la dirección de broadcast. Este es correspondiente al primer ejercicio. En el segundo ejercicio es el DNS en Google. En el segundo ejercicio ingresamos lo que es la numeración 888 que corresponde al DNS público de Google. El simulador vuelve a convertir la dirección binaria que muestra los 4 octetos, tiene el mismo patrón. En este ejemplo entendemos que la representación binaria es una IP pública y la utilidad de un servidor. Borramos la IP anterior y digitamos 888 y ingresamos a analizar. 88 corresponde al DNS público de Google. Un DNS traduce nombres a Google con la dirección IP para los equipos, para que los equipos puedan encontrarse en Internet. Luego vamos a mostrar la conversión. La conversión es de 8 igual a 00100. Como son los 4 octetos con el mismo valor, todos están representados de la misma forma. Esto facilita entender la conversión entre decimal y binario. ¿Por qué podemos convertir? Porque la computadora no trabaja con números decimales, sino con bits del 0 y 1. El simulador nos ayuda a visualizar esa conversión, a entender cómo realmente se procesa la dirección IP. Porque uno de los servidores DNS es público de Google y es conocido y sirve para resolver nombres de dominio en Internet. Eso sería mi aporte en el trabajo. Buenas noches, ingenieros, compañeros. En este caso yo les voy a hablar sobre el ejercicio número 3. En este caso sería la dirección IP, la IPv4 de multicast y el IPv6. En el IPv4 tenemos lo que es el IP de 224.0.0.1. En este caso, el simulador detecta el primer octeto, que es 224, y clasifica automáticamente la dirección dentro de la clase TE, ya que entra en el rango de 224 en adelante. Tenemos lo que es que las direcciones multicast de clase D se usan para transmisiones grupales simultáneas como string o protocolos de enrutamiento. Por ende, no se utiliza el concepto tradicional de máscara a su red ni de Oscar. En lo que es el análisis del IPv6, tenemos lo que es el FF2 1. Aquí, al ingresar la dirección abreviada FF2 1, el simulador la expande de su forma completa, pero se eliminan los ceros a la izquierda en cada esteto de 0 FF2 a FF2 y se sustituyen los bloques continuos de 0 por el símbolo doble punto, usado una sola vez. Esta dirección cae en un rango que aún no está oficialmente asignado o reservado por la IANA. La librería del sistema la etiqueta por defecto como Global Unicast
pero se debe aclarar que solo significa que no es una dirección especial conocida y no que está activamente enrutada a la red. En el siguiente ejercicio, que es la dirección global IPv6, tenemos el IP 2001 doble punto 4860, doble punto 4860 y doble punto 888. Este ejercicio sirve como caso de contraste ideal, ya que está demostrando el análisis de una dirección pública real en producción, que corresponde al servidor de DNS público global de Google en IPv6, el cual se asocia comúnmente con infraestructuras modernas como servicios 5G e Internet de las cosas. Tenemos que el simulador reconstruye su formato completo de 128 bits, indicando que los 4 octetos centrales están compuestos por ceros. En este caso, 2001, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 4860, 2 puntos, y tenemos los demás que son doble ceros, perdón, 2 puntos, 4 ceros, doble punto, 4 ceros, y hasta llegar a lo que es el 888. El programa vuelve a aplicar de forma correcta la regla de abreviación para comprimirla mediante el uso de operador de doble punto, reduciendo la longitud visual de la dirección. A diferencia de la dirección del ejercicio anterior, aquí la clasificación de Unicast es técnicamente exacta y fidedigna, demuestra que el simulador valida con total precisión direcciones reales que se encuentran operativas, enrutables y en uso activo por proveedores globales en Internet. Gracias. Saludos cordiales, estimados compañeros, estimado ingeniero. En la parte que yo voy a explicar es acerca del ejemplo 5 y el ejemplo 6. El ejemplo 5 consiste en ingresar la IP, que será 172.16.0.1. Bien, el simulador lo que hace es analizar la dirección IPv4, que ya di anteriormente, la cual será utilizada como referencia institucional dentro del contexto académico de la Universidad Estatal de Milagro, representando de esta manera una típica dirección de gateway dentro de una red empresarial de clase B. El primer octeto, 172, se descompone en binario como 10101100, donde se activan los bits de peso 128,32,8 y 4, dando como resultado la suma 172. Dicho valor permite que el simulador clasifique correctamente la dirección como clase B, ya que se encuentra dentro del rango 128 a 191. Establecido para esta clase. El segundo octeto 16 se descompone como 000100000, de esta manera activando únicamente el bit de peso 16, mientras que el tercer y cuarto octeto 0 y 1 siguen el mismo patrón explicando en ejemplos anteriores. A partir de esta clasificación, el simulador genera la siguiente configuración de red sugerida. 172.16.0.1. Pertenece al rango de direcciones privadas reservadas oficialmente para clase B, por lo que la máscara sugerida, como la identificación de la dirección como puerta de enlace, corresponde fielmente a un escenario real de red empresarial o institucional, como el que podría implementarse en los laboratorios o dependencias de la universidad. Ingeniero, buenas noches. A mí me ha tocado explicar el ejercicio número 7, en donde vamos a poner en el simulador FE80, 2 puntos, 2 puntos. Lo utilizamos para comunicación dentro de un mismo segmento de una red local generado automáticamente en la autoconfiguración sin integración de un servidor PHP. Su forma expandida es FE80 2.000 2.000 2.000 2.000 y se comprime correctamente a FE80 2.2.1, aplicando la regla de sustitución de ceros consecutivos por el 2 puntos. El simulador clasifica el tipo como link local interna y confirma que loopback no ambos resultados son correctos, de que esta dirección no es enrutable fuera de la red y corresponde a la dirección de autorreferencia 2.2.1. Ahora les voy a explicar el ejercicio número 8, donde escribimos 192.0.2.1. En este caso, el primer octeto 192 se descompone en binario como 11000000, activando los bits pesos de 128 y 64. En total nos da 192, lo que lleva al simulador a clasificar la dirección como clase C. Con base a ello, genera una máscara de su red de 255.255.255.0. Identifica como 192.0.2.1 como puerta de enlace y calcula 192.0.2.255 como dirección de broadcast. Aunque el cálculo binario y la configuración sugerida son correctos según las reglas clásicas
de la clase C. Esta dirección no debería usarse en ningún escenario real, ya que su único propósito puede servir como ejemplo. Ahorita vamos a ingresar el otro ejercicio que nos ha tocado en académico, que sería el 20001. Dos puntos, DB8. Dos puntos, dos puntos. Y en este caso pertenece al bloque de 200.1.db8.punto/32. El simulador clasifica esta como link local, lo cual el rango de comentación no tiene relación con el link local. FE80 2.2.10, evidenciando nuevamente una limitación en la lógica de clasificación del simulador que solo distingue correctamente el loopback y algunos casos del link local global, pero falla al identificar bloqueos reservados especiales como este. Ese es todo, ingeniero. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros presentes. A continuación, como parte de la exposición, voy a exponer sobre el análisis de resultados y conclusiones técnicas del simulador. En esta presentación explicaré los resultados obtenidos en el simulador de direccionamiento IP, enfocándome en tres aspectos fundamentales: la conversión de direcciones de IP a binario, la relación entre la información digital y su transmisión mediante señales y la comparación entre los protocolos IPv4 e IPv6. El objetivo principal del simulador no es únicamente demostrar direcciones IP, sino demostrar cómo la información que vemos en formato decimal o hexadecimal realmente es procesada por los dispositivos como una secuencia de bits. El aspecto más importante del simulador consiste en demostrar que una dirección IP escrita en decimal es simplemente una representación comprensible para las personas. Los computadores no interpretan números decimales, trabajan exclusivamente con bits, es decir, con valores de 0 y 1. Por ejemplo, el primer octeto de la dirección institucional es 172. El simulador lo convierte automáticamente a 10101100. Esta conversión se obtiene utilizando los pesos de cada posición binaria. Los pesos son 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. En bits tenemos 10101100. Al sumar únicamente los pesos donde existe un 1, obtenemos 128 más 32 más 8 más 4, que eso es igual a 172. Esta comprobación confirma que el algoritmo implementado realiza correctamente la conversión decimal binaria y demuestra el fundamento matemático sobre el cual funciona todo el direccionamiento IP. Es importante mencionar que ARS es sencilla de implementar, pero presenta una gran desventaja: es muy sensible al ruido. Si la amplitud cambia por interfaces, el receptor puede interpretar incorrectamente un bit. Por esta razón, las redes modernas utilizan técnicas más robustas como FSK, PSK, especialmente UAM. Otros aspectos importantes tenemos del teorema de Nix. Este establece que la velocidad máxima de transmisión depende directamente del ancho de banda disponible del canal. En otras palabras, un canal con un poco ancho de banda no podrá transportar correctamente grandes cantidades de información. Si se supera ese límite, aparece la interfaz entre símbolos, produciendo errores durante la transmisión. Esto demuestra que no basta con tener una dirección IP correcta. También es necesario que el medio físico tenga la capacidad suficiente para transformar los datos sin degradar. La comparación entre IPv4 e IPv6. Finalmente, el simulador permite comparar los protocolos. IPv4 utiliza únicamente 32 bits divididos en 4 octetos. Esto permite aproximadamente 4.300 millones de direcciones. Aunque esta cantidad parecería enorme hace décadas, actualmente resulta insuficiente debido al crecimiento del Internet y del Internet de las cosas. En cambio, el IPv6 utiliza 128 bits organizando en 8 grupos hexadecimales. Su espacio de direccionamiento es prácticamente ilimitado. Además de aumentar enormemente la cantidad de direccionamientos disponibles, IPv6 incorpora ventajas como mejor organización jerárquica del direccionamiento, simplificación del enrutamiento, eliminación de la dependencia de NAT, mejor preparación para el crecimiento futuro del Internet. Por ello, el IPv6 representa la evolución natural del direccionamiento IP. Como conclusión, tenemos que el simulador demuestra una dirección IP, no es únicamente un número que identifica un dispositivo. Internamente, toda la dirección IP se convierte en una secuencia binaria que posteriormente debe transmitirse mediante señales físicas a través de un medio de comunicación. También permite comprender como conceptos teóricos como la conversión binaria, la modulación ASC, el teorema de Nix y la evolución desde IPv4 hacia el IPv6 están estrechamente relacionadas en el funcionamiento real de las redes. En definitiva, esta herramienta conecta la teoría con la práctica, facilitando la comprensión del proceso completo que sigue la información desde que es representada en binario hasta que puede transmitirse correctamente por una red. Muchas gracias.